Egunon guztioi eta ongi etorriak Gosari informativo honetara. Nueva Economía Forum, Tribuna Euskadi, junto a BBK, les invitan un día más a este desayuno en el Hotel Ercilla de Bilbao. En este jueves 16 de mayo continuamos con los encuentros con candidatos y candidatas a las próximas elecciones municipales y forales. En este desayuno nos acompañan Teresa La Espada, candidata por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, la Diputación de Vizcaya, Cristina González, candidata de esta misma formación a la Diputación alavesa, y Denis Itxaso, que es candidato por el Partido Socialista, en este caso a la Diputación guipuzcoana. El encargado de la presentación es Idoia Mendia, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Idoia, la tribuna es tuya. Egunon guztioi. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer este foro, la oportunidad que nos da y la ocasión de compartir con todos ustedes los proyectos que los socialistas vascos presentamos a los tres territorios vascos. Pero es inevitable hoy hacer una previa a mi intervención, que les prometo será breve, porque mientras venía para aquí, me imagino que como la mayoría de ustedes he tenido he oído una noticia que es la detención de Josu Ternera, la detención de un militante de ETA, un terrorista perseguido por la justicia desde hace muchísimos años, que no viene más que a ratificar algo que los socialistas solemos decir siempre, que es que el final de ETA ocurrió en el año 2011, pero que también viene enmarcada en una semana en la que la iniciamos con el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre que con su fallecimiento también ha hecho recordar a toda España el protagonismo que tuvo como ministro del Interior y como los dos gobiernos socialistas, el gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero y por Patxi López en Vitoria, en el final de ETA, ¿no? Por lo tanto, es inevitable esta referencia y la alegría que nos da que se haya producido esta detención. Y voy a lo que nos ocupa hoy y lo que nos viene ocupando en estas semanas y días que nos quedan por delante hasta el próximo 26 de mayo, que es presentar ante ustedes las ideas socialistas que tenemos, como les decía, para los tres territorios que componen Euskadi. Nosotros siempre defendemos la personalidad de los territorios, pero también, lógicamente, que son tres territorios, pero que somos un país. Como solía decir Bernardo Atxaga, Euskal Hiria, hori da gure irudia, Euskadiren irudia. Tenemos, además, yo tengo el honor de tener tres grandes candidatos y candidatas sobradamente conocidos, con amplia experiencia en la gestión, demostrada en estos últimos 4 años, con liderazgo, además, en las áreas que les ha correspondido liderar en las diputaciones. Tienen conocimiento, además, profundo y detallado del día a día de sus territorios, de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa. Saben cuáles son los principales problemas que les acucian a los guipuzcoanos, a los vizcaínos y a los alaveses. Tienen ideas y proyectos que querrán compartir con ustedes en los próximos minutos, sobre todo para mejorar la economía de los territorios, la cohesión social de su población y para afrontar con garantías de éxito los retos que, lógicamente, tenemos que abordar en los próximos años. Pero, sobre todo, lo que nos diferencia en los proyectos socialistas es que nosotros no buscamos la competencia entre territorios. Lo que buscamos es la colaboración, la cooperación. Esa es la clave del éxito. No competir entre nosotros, sino buscar aquellas sinergias que nos van a hacer más fuertes y afrontar, como digo, los retos que tenemos ya con garantías de éxito. Y para eso también me habrán podido escuchar ustedes en estos días decir que es muy importante el alineamiento de todas las políticas en el conjunto de las instituciones, desde la más cercana al ciudadano, como es el ayuntamiento, la primera ventanilla a la que acuden los ciudadanos. Los socialistas somos el único partido que a día de hoy garantizamos la presencia en todas las instituciones que toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Y estoy pensando en los ayuntamientos, como les decía, en las diputaciones, en el Gobierno vasco, en el Gobierno de España,
en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, que es quien dirige y marca las políticas en Europa. Y eso solo el Partido Socialista de Euskadi puede ofrecerlo en esta tierra. Ese alineamiento, esa complicidad, esa no competencia, pero sí cooperación y colaboración interinstitucional que tan buenos y magníficos resultados ha dado en esta tierra. Siempre, de la colaboración entre los gobiernos, estoy pensando en el Gobierno vasco con el Gobierno de España, o en los ayuntamientos con el Gobierno de España y con los fondos europeos, hemos hecho que esta tierra avance y tenga proyectos de mucho éxito. Y como hoy presentamos a nuestros candidatos, a nuestro candidato en Guipúzcoa y a las candidatas en Vizcaya y en Álava, mi deber es hablar del papel de las diputaciones en Euskadi. Y es un eslabón fundamental. Es un eslabón fundamental porque tiene competencias en áreas que afectan directamente a la vida de la gente. Estoy pensando en la dependencia, estoy pensando en el bienestar social. Por eso, vuelvo a señalar el eje que quiero que sea de mi discurso, que es la colaboración y no la competencia. Por eso, nosotros, cuando gestionamos, no gestionamos las instituciones como si fuesen un fortín competencial que arrojar frente a otro, sino nosotros lo que hacemos es buscar exprimir al máximo las posibilidades del autogobierno en todas sus expresiones, bien desde los ayuntamientos, desde las diputaciones o desde el Gobierno vasco, para servir mejor a los ciudadanos. Nosotros nunca buscamos excusas en enemigos exteriores, porque es a lo que nos estamos enfrentando a día de hoy en todos los niveles, en España, en Euskadi, en Europa, a la expresión de los nacionalismos. Los nacionalismos en sus diferentes versiones, que ahora mismo están poniendo en riesgo el futuro de la Unión Europea, con divisiones, con desconfianzas en el proyecto europeo, hablando más de soberanías que de compartir, que de colaborar, que de crecer juntos. Porque yo lo que hoy les quiero decir fundamentalmente es que solos no somos nada, solos no podemos vencer ni tener futuro en esta Europa, ni en Bilbao, ni en Vizcaya, ni en Euskadi. Por lo tanto, para hacer frente a los retos del futuro que están ya en nuestras puertas, como la economía digital, que traerá los empleos digitales, la implantación del 5G o de la inteligencia artificial, hace falta que tengamos marcos supranacionales donde compartir soberanías, y ahí los socialistas nos sentimos muy cómodos, porque nosotros creemos que todas las instituciones se complementan entre sí. Nosotros no queremos trocear Europa, como parece que proponen algunos. Nuestra propuesta es siempre la de la cooperación desde la lealtad. Y desde luego defendiendo, claro que sí, el papel de las regiones en la construcción europea, defender el papel de regiones como la nuestra, que tiene competencias legislativas, competencias exclusivas, que tenga una voz en Europa, pero que sea siempre desde la cooperación y desde la lealtad interinstitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos esa gran diferencia con respecto a otras fuerzas políticas. Nosotros no queremos utilizar las competencias para arrojarlas contra nadie, sino para servir mejor a los ciudadanos. Nosotros creemos en la colaboración, en la lealtad y, sobre todo, también creemos en el valor de la estabilidad. Es la gran apuesta que ha hecho el Partido Socialista en los últimos años. Apostar por la estabilidad en las instituciones desde el acuerdo con los diferentes, convencidos de que nadie está en posesión de la verdad absoluta y, por lo tanto, que tenemos que construir el futuro juntos. Y creo, además, que la ciudadanía así lo siente, es decir, que el acuerdo no es tanto una necesidad aritmética, sino una necesidad social. Así que nosotros es la apuesta que hacemos en estas elecciones y que venimos haciendo en todos los años anteriores. Nosotros no creemos que se pueda construir Europa, como están diciendo algunos partidos nacionalistas en esta campaña, sobre la base de hacer consultas en todos los países. Nosotros creo que tenemos claro que la Unión Europea, como les decía al inicio, se construye sobre la base de compartir soberanía y no de trocear Europa. Y por eso también les quiero hacer una reflexión, si me permiten. ¿Qué sería
de este país, de Euskadi, sin la contribución que los socialistas venimos haciendo desde hace unos años a la estabilidad por medio de los acuerdos para la gobernabilidad de este país y para que las instituciones estén centradas en lo que de verdad interesa a la gente, que es su agenda de problemas. Hori da, gure helburua, ez? Pluraltasuna kudeatu. Hortan, nik uste dut alderdi sozialista argi utzi duela baliogarria dela. Akordioak bilatzea ezberdinekin aurrera egiteko, hori da, etorkizuna irabazteko. Egonkortasuna bermatu, guretzat hori da balio oso garrantzitsua. Hiritarren agenda erakundeetara eraman eta horrela bere bizitza hobetzea. Hori da gure helburu nagusiena. Bueno, voy a terminar ya para dejarles con nuestros candidatos que seguramente les explicarán cuáles son sus proyectos para sus territorios, pero tengan en cuenta que Denis, Cristina y Teresa son, como decía al principio, gestores magníficos, líderes en su territorio, en las áreas que han llevado en sus carteras o que han liderado en la Diputación, y estoy pensando en carteras tan importantes como el empleo, que encabeza la preocupación de la ciudadanía vasca. El empleo es la principal preocupación de los vascos. O la sostenibilidad ante el cambio climático, el medio ambiente. Ahí hemos estado los socialistas dando pasos fundamentales. O la movilidad, que también es fundamental en este futuro de hoy. La movilidad es un vector de crecimiento y nosotros, que somos una conurbación, es fundamental facilitar esa movilidad. O la cultura. La cultura también para los socialistas no es algo menor, sino algo troncal, fundamental. Así que les dejo con ellos y espero que encuentren interesante todo lo que tienen que anunciarles y contarles. Es que ricasco, les dejo con Teresa La Espada. Bueno, guztioi, gracias Idoia por tu presentación, por tu confianza y gracias a los organizadores del Foro Nueva Economía por darme la oportunidad de poder trasladarles aquí mi pasión por un proyecto político para Vizcaya, para las personas, basadas en los valores de la igualdad, la cohesión y la justicia social. Gracias también a mis compañeros, a Denis y a Cristina, que compartimos mucho más que un proyecto. Muchas horas de trabajo juntos nos hace también que compartamos amistad y experiencias. Gracias también a los asistentes por venir aquí a escucharnos y a compartir con nosotros un rato de lo que para nosotros es una gran pasión, que es la política. Gracias a todos. En junio de 2015, Vizcaya, al igual que el resto de Euskadi, y España y Europa, comenzaba a sentir los primeros síntomas de recuperación de la profunda crisis económica de 2008. Pero era necesario que lo que ya se sentía en la macroeconomía llegase a la microeconomía de las familias trabajadoras y que la misma fuese acompañada por la necesaria creación de empleo. El socialismo vasco, una vez más, apostó por el diálogo, el acuerdo entre diferentes, la responsabilidad y la mirada alta, con el objetivo de construir gobiernos que aportaran la estabilidad y la seguridad, aspectos clave para dar la respuesta desde los valores de la socialdemocracia a las necesidades de la sociedad. Por eso constituimos un gobierno plural, basado en dos proyectos políticos diferentes, del que he tenido el honor de formar parte como diputada socialista de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Y, por tanto, me presento hoy ante ustedes, 4 años después, con el bagaje de haber cogobernado a la Vizcaya y con el orgullo de haber sido quienes hemos liderado la necesidad de una reforma fiscal progresista. Una reforma fiscal que ha sido positiva para las empresas, productivas, para la ciudadanía y, sobre todo, para desarrollar políticas que beneficien al conjunto de la ciudadanía, de inclusión social, de movilidad sostenible, de cooperación al desarrollo, de diversidad, de transparencia, de participación ciudadana y de evaluando las políticas públicas. Y, por último, y más importante, ha servido para efectivamente poner en funcionamiento políticas de empleo e igualdad en la agenda de gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya.
Esta legislatura, no tengan duda, va a ser recordada por haber sido el momento histórico para la Diputación Foral de Vizcaya de la aprobación de la norma foral de igualdad, pero también por haber sido protagonistas y por haber llevado a la política de la Diputación las políticas activas de empleo que hemos puesto los socialistas allí. Y ambas cosas las hemos hecho para avanzar hacia una sociedad más sostenible, más saludable, pero también más próspera, que requiere equidad y justicia social. Soy consciente que una sociedad muere de complacencia cuando se queda estancada en la fotografía de los logros realizados. Lo he dicho muchas veces, yo soy inconformista por naturaleza y muy consciente de todo lo que nos queda abordar. Y me gusta abordar en el presente los retos de futuro y las estrategias a seguir para conseguir nuevos éxitos y oportunidades que permitan a las personas y al conjunto de vizcaínos y vizcaínas desarrollar el proyecto de vida en igualdad de condiciones y en condiciones de dignidad. Por eso creo que Vizcaya necesita un nuevo liderazgo ambicioso, basado en valores de progreso y de justicia social, que aporte las respuestas necesarias para liderar las estrategias de futuro en un mundo globalizado. Estrategias basadas en 4 ámbitos de actuación. Primero, el cambio climático y la transición ecológica y energética justa. Es imprescindible que las políticas medioambientales formen parte del epicentro de la política vizcaína. Se trata de una política de presente mirando hacia el futuro. Esto nos lo están reclamando las personas jóvenes y en las calles, y Vizcaya tiene esta asignatura pendiente y debemos abordarla con inteligencia y con urgencia. El abordaje del cambio climático será transversal y la gobernanza climática prioridad. Apostaremos por las energías renovables, por apoyar a nuestro tejido económico en una transición ecológica que tiene que convertirse en una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo económico sostenible y saludable. Una apuesta también necesaria por disminuir la factura energética que paga nuestro tejido industrial y que nos pone en la vanguardia de los objetivos 2030. La política medioambiental es una oportunidad para la construcción de un nuevo modelo económico y social que va a generar tejido productivo, que va a crear empleo estable de calidad y, por tanto, la política medioambiental y empleo son mis 2 máximas prioridades. Les hablaba al inicio de los riesgos de autocomplacencia. Bueno, pues yo creo que en materia medioambiental tenemos más motivos de sonrojo que para conformarnos. La próxima legislatura tenemos que incluir una política medioambiental que ha sido inexistente, poniendo la mirada en la prevención y en la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar, y acercar nuestras tasas de reciclado al horizonte del 60%. Y tenemos que abordar una estrategia de respeto, cuidado y conservación al medio natural. Segundo, la apuesta por la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Sin duda, uno de nuestros compromisos es el cumplimiento y desarrollo reglamentario de la norma foral de igualdad, para sentar las bases de una sociedad igualitaria que aproveche el talento y las capacidades del 100% de las ciudadanos y ciudadanos. Los ejes serán la transversalidad de las políticas de igualdad, la corresponsabilidad y conciliación, el empoderamiento y cambio de valores y, por supuesto, la lucha sin cuartel contra la violencia machista. Quiero más igualdad en el ámbito del género, pero también quiero más igualdad en el ámbito territorial. Necesitamos más cohesión territorial, igualdad de oportunidades para el conjunto de vizcaínos y vizcaínas, vivan en la comarca que vivan. Y por eso es imprescindible colocar a las personas y a sus necesidades en el objetivo central de nuestras políticas. Las infraestructuras y el transporte público que dependen de la Diputación tienen que estar al servicio de la ciudadanía y de su desarrollo económico, y nunca al revés. Los socialistas hemos impulsado el Plan Territorial de Carreteras y hemos puesto en marcha la Autoridad de Transporte de Vizcaya, que tendrá que desarrollar las propuestas necesarias para abordar, entre otras cosas, el billete único y la tarifa única. Es una demanda de la ciudadanía y una prioridad de los socialistas. Pero creemos que ha llegado el momento de desarrollar y culminar la línea 4 y 5 de metro. Nuestro compromiso es firme con el barrio de Recalde y con el municipio de Galdacao. Los socialistas siempre hemos estado en esa apuesta, otros tendrán que explicar sus cambios de posición. Tercero, es imprescindible abordar una estrategia de desarrollo económico de Vizcaya que apueste por industria y su necesaria transición hacia la industria 4.0, para que lo haga de manera justa y teniendo como objetivo fundamental la creación de empleo estable y de calidad. La industria sigue representando el 30% de la economía de Vizcaya, pero año tras año hemos venido perdiendo peso industrial. Y aquí tampoco nos vamos a quedar en la autocomplacencia. La apuesta de la industria es una apuesta por el empleo digno, por la estabilidad,
por una estructura económica que sustenta, pero debe ser también una apuesta por la innovación y el desarrollo y por situar Vizcaya de verdad en el mercado global a través de la internacionalización. Vizcaya está por debajo en inversión de I+D+I de la media europea, pero también lo está por debajo de nuestro territorio guipuzcoano. Por tanto, el próximo Gobierno socialista de Vizcaya deberá invertir en I+D+I un incremento anual del 5% de presupuesto, con el objetivo de colocarnos en la media europea, 2,07 del PIB, porque es imprescindible colocar a Vizcaya en el liderazgo de la industria avanzada y tecnológica, y porque es imprescindible políticas innovadoras para la generación de nuevos nichos de prosperidad y empleo digno. Esta será la mejor forma de atraer y retener el talento para construir una sociedad donde las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida aquí en Vizcaya. Y vamos a seguir apoyando a nuestros trabajadores y trabajadoras con programas de recualificación que hagan de la transición industrial tecnológica un camino justo también para aquellas personas que necesitan desarrollar otras capacidades en la pequeña y mediana empresa. Pero junto a más inversión en innovación vamos a aprobar un plan de empleo que apueste por la inserción laboral de las personas jóvenes, sí, pero con una mirada muy especial a los mayores de 45 años. Me lo han oído repetir muchas veces. Un plan de empleo que siente las bases para la generación de nuevos empleos ligados a la industria digital, a la ecología, apostando por la recuperación de viejos oficios, incorporando la nueva tecnología, el mundo de la cultura y la creatividad y un turismo ordenado y sostenible. Y en este punto me gusta incidir en mi empeño por desarrollar un nuevo sector en torno al patrimonio y turismo industrial. Una iniciativa que, además de generar prosperidad y empleo para el conjunto de Vizcaya, ponga en valor nuestra historia y a los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible, la historia industrial. Cuarto, uno de nuestros pilares principales retos es el demográfico y el envejecimiento de la población. Y esto nos obliga a establecer políticas intergeneracionales que tengan, por un lado, en cuenta la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pero también a nuestros mayores. Por eso vamos a desarrollar un sistema de servicios sociales avanzado e inclusivo. Vamos a hacer de la política social una política transversal. Vamos a introducir en nuestras estrategias una política de atención a la familia que tenga en cuenta a la infancia, a la adolescencia, a la juventud y a las personas mayores. Quiero anunciarles que el Gobierno socialista, si soy diputada general, contará con una dirección de atención a la soledad dependiente directamente de la diputada general. Una dirección de soledad que sea la encargada de visibilizar y hacer realidad y aportar las respuestas adecuadas para garantizar la calidad de vida de todas las personas en todas las etapas de la vida. No podemos olvidarnos que el 26% de los hogares en Vizcaya son unipersonales y eso nos pone otro reto. Les he presentado hoy, casi a modo telegráfico, en el breve tiempo que tengo, casi a mensaje de Twitter, solo algunas líneas de los programas del Partido Socialista para Vizcaya. Tenemos ideas, tenemos equipo, tenemos ganas y tenemos fuerza. Yo quiero ser diputada general para liderar el Gobierno desde la perspectiva feminista, con el objetivo de conseguir más igualdad, más justicia social y que nos lleve a construir una sociedad más sostenible y más saludable. Creo que hay que abandonar la autocomplacencia, que no nos hace ningún daño. Ya saben eso de que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Termino parafraseando a Hannah Arendt, o mejor, haciendo una gran enmienda a la gran Hannah Arendt. Ella decía, los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos a los políticos. Bueno, pues yo le hago una enmienda y le digo, los asuntos de la política son demasiado serios para que se los dejemos solo a los hombres. Por eso quiero ser diputada general, primera mujer de Vizcaya. Muchas gracias. Ahora os dejo con Cristina González, la candidata por Álava. Gracias, Teresa. Buenos días, señoras y señores. Gracias a Forum Europa por esta oportunidad. Gracias, Idoia, por tu amable presentación. Álava es un territorio con fortalezas extraordinarias. Una gran logística, puertos secos, ferroviarios, las mejores instalaciones aeroportuarias, rápida conexión con los puertos de mar, abundante suelo industrial y posibilidades de crecer. Una industria líder en varios sectores y muy competitiva en general. Un potente sector agrícola y ganadero y muy especialmente vinícola.
buena presencia en los mercados de todos los continentes con una variada oferta de productos, muy buena formación universitaria, formación profesional y alta cualificación de los trabajadores. Una posición estratégica para servir al corredor atlántico desde el sur de España y Portugal hasta el centro de Europa. Buenas conexiones por carretera, buenas reservas de agua para que en Bilbao tampoco se pase sed. En Álava también su deporte y sus deportistas de élite nos dan visibilidad y también los eventos nacionales e internacionales. Tenemos una población de más de 8 millones a menos de 2 horas de la capital. Con estas fortalezas, que no son todas, pero que dibujan un mapa reconocible para la reflexión de hoy, la pregunta es de manual. ¿Qué le falta a Álava? Bueno, pues en una primera aproximación yo diría que le falta una actitud más ambiciosa para abrirnos al mundo, que fuera complementaria con la actitud que ya tenemos para abrirnos al mundo en el terreno industrial. Dar mayor seguridad en la estabilidad institucional a los inversores, para evitar confusiones con lo que somos y lo que no somos. Mejorar la presencia en los presupuestos del Gobierno vasco en más departamentos que en los que gobernamos los socialistas y alguno más. Garantizar el funcionamiento institucional con mayorías reforzadas. Una actitud más solvente en determinados representantes públicos para que lo partidario sea compatible con el interés general y el acuerdo no produzca tanto miedo escénico ni tantas rivalidades impostadas. Déjenme que pase de los titulares a una rápida explicación. No encaja que la plataforma logística de Arasur le salga competencia sin la debida planificación y optimización de recursos. Que la más numerosa asociación de bodegueros de Rioja Alavesa pierda esta referencia y quiera llamarse de Euskadi. Que la toponimia, en vez de servir para que se nos reconozca y se nos encuentre, se use para confundir y para enfrentar. Que mientras las instituciones territoriales y las fundaciones bancarias garantizan la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, en Álava estemos en los recortes. Que los eventos y actos culturales, sin chistu y tamboril, tengan tantas trabas y tan poca o ninguna financiación. Que en la organización de congresos no tengamos procedimiento para ser complementarios los 3 territorios. ¿Y para qué hace falta tanto debate sobre nuestro estatus? Si, como en España y en la Unión Europea, por cierto, nuestros principales mercados, como en ellos, no vamos a estar en ningún sitio mejor. ¿Para qué perdemos tanto tiempo en el derecho a decidir si tenemos cientos de decisiones pendientes? Quiero ser diputada general y quiero serlo para ayudar a cambiar el rumbo de estas cosas. Para muchas cosas más, pero especialmente para estas. Muy especialmente para que las rivalidades territoriales sean sustituidas por la colaboración, para que los territorios sumemos y ofertemos de manera complementaria, para que lo identitario no gane a las múltiples identidades y nos termine deslocalizando, para que la cultura propia sea más conocida y aumente su prestigio sabiendo acompañarse de las culturas del universo, para que no gastemos fuerzas contra España y las optimicemos fortaleciéndonos juntos, para que lo que es de todos los vascos se reparta más proporcionalmente entre vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. En estos días he visto la mayoría de los programas electorales de nuestros competidores y en ellos hay referencias coincidentes. Todos tratamos de abordar propuestas en todos los sectores competenciales. Ciertamente hay más o menos diferencias, pero se puede decir que todos llevamos inversiones y proyectos nuevos, aunque algunos no sean novedosos. El papel, desde luego, lo aguanta todo, pero veamos cómo ha ido la práctica. Las noticias producidas por las Juntas Generales de Álava en los últimos meses son: no hay presupuestos. Se tensan las relaciones entre quienes antes tenían más entendimiento, que se conforman extrañas alianzas políticas, que se presentan reprobaciones, que el objetivo de la oposición cuando se acercan las elecciones es que el Gobierno no actúe para la ciudadanía, que como si se tratase de una enfermedad incurable,
la última parte de la legislatura casi siempre queda en barbecho para los ciudadanos. Los programas electorales siempre son importantes, son una buena parte del contrato con el votante. Pero, ¿en qué pueden quedar si no hay determinación para comprometerse y gobernar? Para comprometerse y pactar. Los socialistas llevamos años asumiendo riesgos, arrimando el hombro, contribuyendo a la gobernabilidad de las instituciones. Y ha llegado el momento del cambio del liderazgo. Señoras, señores, quiero ser diputada general para contribuir a cambiar esta deriva que tampoco tiene que ver con la función de la política, que no es otra que atender y resolver los problemas de la ciudadanía y no de algunos partidos políticos. Quiero ser diputada general para que los 4 años de la legislatura tengamos presupuesto, para dialogar y para acordar, para que el interés partidario no sea superior al interés general, para que quien solo sabe bloquear decisiones cuando no gobierna quede en fuera de juego desde las urnas, para que los modelos institucionales no dividan a la ciudadanía, para que los que saben restar no aprendan a dividir. Quiero que la igualdad de género llegue a la máxima representación foral. Quiero que se corrija esa carencia democrática sostenida desde hace 40 años. Toca cambio, porque sin dejar de ser tiempo de hombres, también ha llegado para quedarse el tiempo de liderazgo de mujeres. De mujeres que tenemos experiencia de gobierno, de mujeres preparadas y practicantes del diálogo y del acuerdo. Es tiempo de mujeres de izquierdas, de mujeres socialistas, tal como nos impulsan y nos estimulan los últimos resultados electorales. Llevo 4 años participando en el Gobierno foral de Álava. 4 años creando empleo público con la convocatoria de 4 ofertas, ayudando a crear empleo privado de calidad, con destino de recursos a la contratación indefinida, así como promoviendo y ayudando al autoempleo. 4 años recuperando inversiones en políticas sociales que el Gobierno del Partido Popular recortó. 4 años aumentando el turismo, aumentando el tiempo de estancias y el de pernoctaciones. 4 años buscando y consiguiendo ayudas europeas para programas y eventos que nos dieran más proyección y más prosperidad. 4 años colaborando con la Cámara de Comercio de Álava con su dinamismo y disposición para la defensa y posicionamiento de la economía y los productos alaveses en los mercados internacionales. 4 años recorriendo Europa en viaje relámpago para traer a Álava eventos internacionales como Umbra Light Festival, el Festival de la Luz que en su primera edición superó las 80.000 personas, o el Congreso Internacional del Vino, EYTC, logros conseguidos después de regatearles mucho a los organizadores, quizá hasta darles una cierta lástima por nuestras grandes pretensiones y nuestros pequeños recursos, y siempre con la inestimable ayuda de muchos compañeros y compañeras socialistas desde el Gobierno vasco. Llevo 4 años invirtiendo en carreteras y en transporte público. 4 años codo con codo con los comerciantes, artesanos, hosteleros y otros servicios procurando hacer crecer sus negocios. 4 años negociando y acordando con los trabajadores de la función pública. 4 años con poco presupuesto, excelente equipo y demasiados egos y envidias que sortear. Quiero ser diputada general porque quiero tener más responsabilidades, quiero tener más equipo y quiero tener más presupuesto. Y lo quiero tener para atender y servir mejor a nuestros compromisos con la ciudadanía. Quiero liderar y si tengo que compartir, lo quiero hacer no perdiendo el tiempo ni la energía en los protagonismos. Señoras, señores, en la próxima legislatura, con liderazgo socialista en Álava, podemos llegar al pleno empleo. Seguiremos con el aeropuerto abierto las 24 horas gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y aumentaremos los vuelos de carga y los vuelos de pasajeros. El tren de alta velocidad estará llegando a Vitoria. El Deportivo Alavés estará en Champions o en sus cercanías. El Baskonia habrá ganado una o varias Final Four. No quiero generar polémica, pero lo que sí que será Rioja Alavesa será uno de los destinos nacionales e internacionales de turismo y de comercio.
Mercedes liderará el coche eléctrico. Ganaremos el reto de la energía con las renovables suficientemente instaladas, aprovechando que la tecnología está en casa. Quiero más colaboración público-privada, más colaboración e implicación de los sectores afectados en los grandes retos de futuro y en las inversiones que se necesitan. Quiero inversiones del Estado para mejorar y modernizar la terminal de pasajeros del aeropuerto de Foronda. Quiero en Álava un centro de referencia del automóvil y las energías renovables, generador de innovación, de actividad congresual, reclamo para el turismo, que sea colaborador con la universidad y con la formación profesional. Quiero más cohesión territorial, evitar el despoblamiento de los pueblos, aumentar la inversión en comunicaciones y en transporte público, en formación para el empleo, en promoción del turismo, en industria de transformación para la agricultura y la ganadería y estabilidad para el comercio de cercanía. Quiero mayorías estables para alejar tentaciones opositoras de bloqueo. Quiero contribuir a que el Partido Socialista de Euskadi y de España vaya afianzando liderazgos que sumen colaboraciones de progreso en todos los niveles de la política, porque todos son complementarios. Y todo ello y algo más con un pequeño gran cambio, un rostro de mujer y una rosa como símbolo. Con una excelente candidatura, con un gran partido, el de Alfredo Pérez Rubalcaba y el de Fernando Buesa. Llegados a este punto, no merece la pena perderse esta oportunidad. Yo no pienso perdérmela. Muchas gracias. Y os dejo con Denis Itxaso. Bueno, buenos días. Gracias al Foro Nueva Economía por esta invitación que nos ha cursado y a todos los que habéis decidido acompañarnos en esta mañana durante la campaña electoral. Veréis, hace 4 años tuve la oportunidad también de comparecer ante todas vosotras, todos vosotros, para explicaros en qué situación estaba Guipúzcoa, cuál era la situación por la que atravesábamos. Recordaréis que, si estuvisteis, explicamos que Guipúzcoa por aquel entonces estaba sumida en una profunda crisis de crispación, de enfrentamiento y de parálisis. Veníamos de gobiernos liderados por EH Bildu que habían demostrado solamente tener capacidad para la imposición en múltiples aspectos y, sobre todo, una agenda política que estaba también, bastante centrada en las cuestiones de la pertenencia, de la identidad. Y en aquel momento el Partido Socialista de Guipúzcoa, como el resto del Partido Socialista en Euskadi, decidió articular un gobierno de coalición. Articular un gobierno de coalición que apostara por la estabilidad, que apostara por la recuperación de la cultura del pacto, que había estado denostada durante los últimos años en Guipúzcoa, por aquello de pensar que cuando uno pacta está renunciando a sus principios, nada más lejos de la realidad. Nosotros hicimos un análisis y un diagnóstico, entendíamos que debíamos representar a la izquierda social que es capaz de llevar a los gobiernos las políticas sociales, que es capaz de ir más allá de la pancarta, del no, del rechazo o de estar permanentemente en los púlpitos dando lecciones. Comprometerse es pactar, comprometerse es saber renunciar a algunas cosas para poder llevar el resto de sus máximos o de sus proyectos, de sus postulados políticos al gobierno. Hicimos 3 cosas cuando alcanzamos el gobierno. La primera fue la recuperación de la cultura del pacto, que en Guipúzcoa particularmente, que es un territorio muy fragmentado, muy plural y muy diverso, era necesario, y conseguimos que con todo ello se ofreciese, se proyectara un mensaje de armonía, de tranquilidad, conformando un gobierno de amplio espectro en el que mucha gente en Guipúzcoa se sentía identificado, transversal, un gobierno entre diferentes. Lo segundo que hicimos fue coger sobre nuestros hombros los mayores problemas que venían atascados y que venían dando vueltas de forma casi cronificada, como una noria, a los que no habíamos sido capaces de dar respuesta, no ya en los últimos 4 años del gobierno de Bildu, sino incluso décadas atrás. Mi compañero José Ignacio Asensio, que es el diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, asumió la responsabilidad de resolver el problema de los residuos,
conoceréis, os acordaréis de que en aquel momento estábamos dando un bochornoso, un lamentable espectáculo por no saber gestionar uno de los elementos más fundamentales, más básicos. Guipúzcoa había sido conocida por muchísimos avances y, sin embargo, algo tan ordinario, algo tan básico como la gestión pública de los residuos urbanos estaba enquistada. Bueno, pues cogimos esa tarea y algo que no había sido posible resolver en décadas, lo hemos resuelto en 4 años, demostrando capacidad de gestión, demostrando valentía y demostrando poder solventar todos los problemas jurídicos, técnicos y financieros que nos habían dejado sobre la mesa. Hemos construido infraestructuras imprescindibles para sacar provecho a ese esfuerzo que hace la gente todos los días, separando, haciendo una selección de los residuos para que puedan ser posteriormente reciclados. Había quien decía que solamente el puerta a puerta, la imposición, iba a conseguir que aumentáramos los umbrales de recogida selectiva. Nada más lejos de la realidad. Hay que confiar en la gente y es lo que hicimos. Estamos en el 52% de recogida selectiva y reciclaje. Vamos a llegar al 60% gracias a las infraestructuras que son imprescindibles para maximizar ese esfuerzo y queremos llegar en el año 2030 al 70%. Ya estamos en la media europea, pero queremos superarla con mucho y situarnos a la cabeza de esa apuesta que tiene que ser también la apuesta y la lucha contra el cambio climático. Cogimos también el área de la movilidad. Guipúzcoa es un territorio orográficamente muy complejo y el transporte público juega un papel fundamental. Es verdad que se ha terminado de construir la rotonda de Guipúzcoa, la red de carreteras de alta capacidad, pero nosotros hemos hecho fundamentalmente la apuesta del transporte público. Aquí se ha comentado en algún momento que se quiere, en el caso de Vizcaya, apostar por el billete integrado. En Guipúzcoa ya lo teníamos, pero lo hemos hecho crecer. Hemos incorporado a Renfe, nada más y nada menos. Es una gestión que ha hecho nuestra compañera Marisol Garmendia al frente del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio. Incorporar a Renfe a la tarifa única e integrada de la Chartela-Mugi para que todo el mundo, sea del corredor de la N1 hacia el interior de Guipúzcoa o sea del corredor de la costa, en cualquier punto de Guipúzcoa, pueda optar por el tren, por el topo de Euskotren o por Lurralde Bus, con las mismas tarifas y aprovecharse de esas tarifas progresivas. Incluso hemos aprobado tarifas especiales para los jóvenes para que a partir del viaje 51 la tarifa no crezca más y se convierta en tarifa plana. Hemos asumido la regeneración de Pasai Aldea. Miguel Ángel Crespo, que ha sido nuestro director de ordenación del territorio, que está allí, le quiero también agradecer su trabajo, ha hecho, en colaboración con la alcaldesa de Pasaia, una labor ingente. Porque creedme que es muy complejo poner de acuerdo al Gobierno vasco, poner de acuerdo a la autoridad portuaria, poner de acuerdo a la Diputación y al Ayuntamiento de Pasaia en un terreno tan pequeño, con gran presión urbanística, demográfica, para sacar de alguna manera adelante un territorio que es un territorio de oportunidad y que había estado tratado fundamentalmente por el nacionalismo en Guipúzcoa históricamente como la puerta trasera de San Sebastián. Eso no podía ser y una de las grandes señas de identidad de nuestra gestión al frente de la Diputación ha sido virar la mirada a las zonas de Guipúzcoa donde más necesidad había para priorizar políticas de regeneración urbana y generación de empleo. Y también optamos por liderar carteras de enorme penetración y sensibilidad social y cultural. He tenido el honor en esta legislatura de llevar el Departamento de Cultura, Turismo, Deportes, Cooperación al Desarrollo. Y con ello hemos hecho algo que a los socialistas guipuzcoanos se nos había negado en muchas ocasiones. Lamentablemente, como el resto del socialismo vasco, durante décadas hemos tenido que estar en una posición muy defensiva y muy resistente. Aquí se han hecho algunas menciones, obviamente, de cuál ha sido ese papel y cuál ha sido ese pasado. Pero haber podido gobernar cultura con un equipo íntegramente euskaldún, haber podido gobernar deportes trabajando por la igualdad de los equipos femeninos y masculinos, haber podido trabajar por el turismo para hacer crecer el interior, para entrar en las comarcas del interior de Guipúzcoa, para repartir mejor la riqueza que genera el turismo, ha sido además de un honor, una experiencia fantástica para hacer que el socialismo guipuzcoano y que nuestra mirada global, abierta al mundo, mestiza, compleja, pueda también entrar en esa Guipúzcoa que creemos que la cultura puede servir también para esas identidades a las que estamos abocados, lo queramos o no, en el siglo XXI, las sociedades modernas.
Esas tres cosas hemos hecho y hemos desplegado toda una agenda socialdemócrata, porque hemos cambiado la agenda política, que estaba centrada en elementos identitarios, como decía antes, y en sentimientos de pertenencia. Hemos centrado la mirada en el envejecimiento, que Guipúzcoa lamentablemente encabeza, lidera casi a nivel mundial. Estamos hablando muchísimo en esta campaña de envejecimiento y podría desplegar aquí una batería de medidas que hemos puesto en marcha para tratar mejor a nuestros mayores, para ampliar el estado de bienestar guipuzcoano, para tratar mejor y para elevar el número de beneficiarios de la ley de dependencia. Pero me gustaría poner el acento en que si ahora tenemos un alto nivel de envejecimiento y una baja tasa de natalidad, quienes dentro de 30 años tengan que disputarse la Diputación en los debates, van a estar ante un auténtico suicidio demográfico. Guipúzcoa se hace vieja, Guipúzcoa se hace muy vieja y además de tratar a nuestros mayores con dignidad como se merecen, necesitamos poner el acento en el imprescindible rejuvenecimiento. Y aquí quiero poner en valor no solamente las cosas que estamos haciendo desde la Diputación y las que tendremos que hacer, sino las que está haciendo Iñaki Arriola al frente del Departamento de Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Porque es fundamental que en Guipúzcoa acordemos un pacto interinstitucional que se convierta en un plan de choque, por el rejuvenecimiento. Serán imprescindibles, Iñaki, tus políticas en materia de vivienda social en régimen de alquiler para los jóvenes, fundamentalmente para los jóvenes. Será imprescindible también empezar a pensar en nuestro particular derecho a decidir, del que hablamos muchas veces, pero podríamos emplear en materia fiscal para mejorar el tratamiento a las familias que quieren tener hijos e hijas, porque tenemos una natalidad por los suelos. Y eso también hay que ayudar a que se pueda fomentar. Tenemos que seguir trabajando en la conciliación laboral que se está llevando a cabo en muchas empresas guipuzcoanas a través de experiencias piloto dentro del programa Etorkizun Eraikiz, que va a ser fundamental. También la habilitación de guarderías en los centros de trabajo y muchas cosas más que tendremos que hacer, evidentemente, para trabajar por el rejuvenecimiento. También creo que, como están haciendo los territorios más inteligentes de Europa, tenemos que pensar en la inmigración no como un problema, sino también como una posible solución. Si somos capaces, obviamente, dentro de una inmigración regulada y ordenada, de ser inteligentes y trabajar por la integración, por la cohesión social, muchas de esas personas pueden perfectamente formar parte de nuestra base productiva, como ocurrió en los años 50 y 60. Si no, ¿de qué Guipúzcoa hubiera conseguido ese crecimiento industrial que en estos momentos nos ha traído hasta aquí a generar ese nivel de riqueza? Eso también está en esa nueva agenda socialdemócrata guipuzcoana. Obviamente, hemos convertido un problema, que era el reciclaje, en una solución y en una oportunidad. Tenemos en el centro nuestras políticas y nuestra agenda medioambiental, la transición energética, la lucha contra el cambio climático a través de nuevos empleos verdes, hasta 10.000 ha calculado el Departamento de Medio Ambiente que se pueden generar con las industrias ligadas al reciclaje. Cerca de 60 empresas están trabajando en el clúster del reciclaje. La industria de la electromovilidad. En Guipúzcoa tenemos fortalezas, habilidades y competencias. Cidetec, Irizar, CAF. Son empresas que nos pueden ayudar a hacer de la electromovilidad un fenómeno que se está, desplegando en todo el mundo, una oportunidad nueva industrial en Guipúzcoa para generar empleo denso en conocimiento y con mucho valor añadido. La industria 4.0 es una enorme oportunidad. Sabéis que Guipúzcoa tiene potenciales muy importantes en ese campo de la industria, pero también hay amenazas. La ciberseguridad es un elemento que a futuro va a tener mucha importancia y Guipúzcoa tiene potencial, tiene conocimiento, tiene habilidades y tiene empresas, y hemos creado un centro específico sobre ciberseguridad para maximizar esas potencialidades. Y hemos también desplegado una agenda cultural, como decía antes, muy ambiciosa, renovando profundamente, aunque parecía imposible. Yo creo que, en fin, convendréis conmigo que Guipúzcoa y especialmente San Sebastián es conocida por su capacidad cultural. Con María José Tellería en la Dirección de Cultura hemos conseguido hacer un trabajo de renovación profunda de la agenda cultural. Si ya había festivales, hemos creado el Festival Internacional Marítimo de Pasaia, una enorme oportunidad para recuperar nuestra memoria, nuestro legado vinculado al mar, que si algo somos los vascos en años, en centurias, lo hemos sido gracias a la mar.
y gracias a la tradición marítima y a la tradición naval. Bueno, pues un festival precisamente donde más falta hacía, donde solamente se hablaba de exclusión o de umbral de la pobreza, estamos hablando de festivales, de turismo y de cultura. Ese es el territorio de Pasaia. Hemos generado una norma foral de mecenazgo cultural para mejorar la financiación de la cultura también desde fuentes privadas. Hemos generado programas para incentivar el crowdfunding, para que, en fin, la gente se pueda sumar a iniciativas culturales aportando su granito de arena. Hemos creado una escuela de cine de los tres tiempos, del pasado, del presente y del futuro, en Tabacalera, en colaboración con la Filmoteca de Euskadi, con la propia Tabacalera y con el Festival Internacional de Cine, la Escuela de Cine Elías Querejeta. Y hemos creado, en colaboración precisamente con el Gobierno vasco, Iñaki, el Instituto Vasco de Arquitectura, en el Convento de Santa Teresa, un lugar inmejorable para divulgar la arquitectura contemporánea vasca, que también es santo y seña de nuestra identidad moderna y mestiza. Laburbilduz. Ez gera mugatu kudeaketa egitera. Politika ere egin dugu, eta horregatik nabari izan da Partidu Sozialista gobernuan geundela. Diferentziak izan ditugu gure sozioarekin, eta horrela gertatu danean ez dugu arazorik izan gure jarrera erakusteko. Gure diputatu nagusia Kataluniaren inguruan inbidia zeukala esan zuenean, agudo etorri ginen esatera ez geundela ados. Ez geundela inundik ere ados, ez daukagula ezer inbidiatzeko Kataluniarekin. Eta bigarrenik egin dugu oso gauza importantea, gertutasuneko politika bat eraman. Egia da durela 4 urte, Gipuzkoako alkate izan nahi nuela esan nuela, ez genuen hori lortu, baina bai izan gerala zinegotziak. Jose Ignacio, Marisol, Goizane, Mari Jose, Miguel Ángel, zinegotzi bezala jardun gera aldundian, udalerri guztietara joan gera, eta alkatei ez diegu inundik ere beraien karnetaren kolorea eskatu kolaboratzeko. Hori ere beharrezkoa da Gipuzkoan. Hemos hecho 2 grandes cosas y voy terminando. La primera de ellas ha sido ocupar espacios políticos en la coalición. Todos sabemos que una coalición de gobierno entraña riesgos para quien no ostenta la cabeza de la institución. Por eso teníamos muy claro que teníamos que jugar un papel de coliderazgo y ocupar espacios políticos. No hemos tenido, os lo aseguro, ningún empacho en marcar diferencias y decir no cuando tocaba. Cuando el diputado general ha dicho que envidiaba la situación por la que atravesaba Cataluña. Cuando el diputado general recibía a Artur Mas, en fin, con todo tipo de pompa en la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer proselitismo de la situación catalana. Cuando el diputado general viajaba a estar con Puigdemont para lo mismo. Cuando el diputado general terminaba cantando en el Cursal La Estaca con el señor Torra. Ese no es el camino de Guipúzcoa. Ese nivel de enfrentamiento, de exclusión, de política sectaria, de acumulación exclusiva de fuerzas nacionalistas ha hecho muchísimo daño a Guipúzcoa tradicionalmente. No es el camino. Ser coherente implica predicar con lo que se está haciendo y nosotros hemos ocupado el espacio de convencimiento absoluto de que ese pacto, más allá de una mera suma aritmética para que diese estabilidad y mayoría absoluta, era fundamentalmente una apuesta por la convivencia, un gobierno de amplio espectro que representa a gran parte de la ciudadanía que se siente cómoda y confiada en ese acuerdo. Y hemos hecho una segunda cosa. En Guipúzcoa, lamentablemente, no sé si por la profundidad de los valles o por qué, pero cuesta mucho ponerse de acuerdo tradicionalmente. Cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y eso tiene que ver también con una mirada un tanto sectaria de la política. Nosotras y nosotros, en la Diputación Foral, hemos colaborado hasta con el último pueblo gobernado por cualquiera de los partidos políticos que tienen representación institucional en Guipúzcoa. Jamás hemos pedido a ningún alcalde o alcaldesa que nos enseñara el color del carné del partido en el que milita. Es fundamental trabajar para todas y para todos y convertir esa colaboración institucional en un bien común para el conjunto de la ciudadanía, porque eso es lo que hace que la gente se sienta beneficiada de los acuerdos. Inversiones en materia deportiva, cultural, medioambiental, transportes, paradas de autobús, lo que fuera necesario para llegar a acuerdos y mejorar la vida de la gente. Tenemos desafíos, obviamente, rejuvenecer Guipúzcoa, mejorar la realidad laboral en Guipúzcoa. 3 de cada 10 trabajadores no tienen un convenio colectivo que les ampare. Del conjunto de los desempleados, el 58% son mujeres, y el 42% son hombres. El 9,4% de las familias que tienen menores a su cargo están bajo el umbral de la pobreza. Eso también nos da la pista de que hay una Guipúzcoa a la que no le va tan bien y a la que el crecimiento económico no le llega. Eso es fundamental. No me vale
porque en ocasiones Markel Olano insiste mucho en ello y me recuerda a Rajoy cuando dice la mejor política social es el empleo. Cuidado, eso no está tan claro hoy en día. Hay trabajadores y trabajadoras pobres, familias que no llegan a fin de mes y una precariedad rampante que nos empobrece. Hemos salido de la crisis, sí, pero no hemos salido todavía de la precariedad. Y ese debe de ser un, digamos, objetivo fundamental de cara al futuro. Y no puedo dejar de decir, aun estando aquí en Bilbao, que obviamente nosotros, en fin, perteneciendo al partido que pertenecemos, creemos en el autogobierno y en una Euskadi cohesionada e igualitaria. Pero precisamente por eso creo que también tenemos que abordar con urgencia una reforma de la ley de aportaciones. No para quitarle a nadie lo que le corresponde, pero sí para que cada uno esté tratado en su justo término. Y cuando hablamos de la reforma estatutaria y cuando hablamos de avanzar en el autogobierno, creo que nosotros siempre hemos dicho que sí, si es necesario para tener más competencias, pero también para profundizar en el autogobierno y hacer un país más cohesionado, más igualitario, con menos duplicidades y más justo en el conjunto del país. Terminaré diciendo que las chicas de La Real, es obligado que hoy haga aquí un pequeño comentario, me lo vais a permitir. Las chicas de La Real visualizaron la victoria, no sé si lo habéis leído en la prensa, pero lo dijeron. Las chicas de La Real, días antes de jugar la final en Granada, visualizaron la victoria. El entrenador también lo dijo. Nosotros hemos visualizado que el 26 de mayo, cuando se abran las urnas, van a empezar a salir muchos votos socialistas que van a sorprender a más de uno. Muchas gracias. Como hay un montón de preguntas para nuestros invitados, les voy a pedir brevedad. Cristina González, todos los grupos políticos hablan de energías renovables, pero las inversiones no se ven. ¿Cuál es su posición pública al respecto? Bueno, Álava además es uno de los territorios donde las empresas de energías renovables es más fuerte y, sin embargo, es verdad que en Euskadi las energías renovables no se ponen en marcha en Euskadi, se venden para el resto de los territorios. Por eso, dentro de mi discurso, he dicho que, siendo diputada general, también habrá energías renovables en Álava. Pero todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, que yo creo que es uno de los principales retos a nivel internacional, tiene que ver no solo con la puesta en funcionamiento de energías renovables, sino con la reconversión del sector industrial para adaptarse a esas nuevas exigencias del mercado internacional y, sobre todo, de la lucha contra el cambio climático. No es algo que se pueda hacer en local, sino que es algo en global, pero también hay que actuar en local, porque lo global y lo local aquí se mezcla, ¿no? O sea, no podemos achacar todo a las políticas europeas que vayan decidiendo, sino que también tenemos que actuar nosotros. Y, desde luego, en Álava tenemos viento, tenemos agua y tenemos la tecnología para aprovechar al máximo estos elementos. Así que yo creo que hay que apostar por ellos, no solo en Álava, sino también en Euskadi, porque aquí sí que la coordinación interinstitucional tiene que existir. Verónica López, de la Asociación de Vecinos Foro Cívico de Bilbao, le traslada la siguiente pregunta a Teresa La Espada. ¿Por qué en su exposición no ha hecho mención al grave problema de convivencia de los inmigrantes que está preocupando tanto a la sociedad vizcaína? ¿Qué política de integración van a implantar, viendo que la actual no funciona? Nos preocupa, dice, como vecinos, la violencia ejercida por las bandas de menas que están proliferando por la noche en Bilbao. ¿Van a coordinarse con el ayuntamiento? Bueno, a mí me gusta poner cifras encima de la mesa cuando hablo de estas cosas y decir que vivimos, yo sé lo que está hablando y lo que se está refiriendo, pero a veces hay que bajar el nivel de la intensidad de los comentarios que se hacen. Bilbao no tiene un problema especial de delincuencia fuerte. Estamos en las tasas más bajas de Europa de delincuencia. Somos de las ciudades más seguras. Eso no quita para que efectivamente haya un problema. En este momento se atribuye a los menas. No son menas tampoco, hay que dejarlo bien claro, porque como forman parte de una estética revisible y reconocible, hacemos una identificación con esa estética a un colectivo concreto. Luego, yo creo que eso hay que hacer varias puntualizaciones.
pueden ser personas extranjeras, migrantes, pero no tienen por qué ser menas, pueden estar en entornos familiares y hay que pensar qué está pasando con ellos. Yo no creo que más seguridad en las calles va a resolver el conflicto, lo que hay que pensar es que lo que sí que hay que trabajar de la mano efectivamente con el ayuntamiento es con sistemas de educación y de prevención. Lo que yo no soy nada convencida es que poner más seguridad en la calle vaya a resolver ninguno de los conflictos que en este momento se están despertando en Bilbao. Tiene mucho más que ver con una intervención en calle, con un trabajo con educadores, con una localización de un futuro para estos chicos y estas chicas y empezar a trabajar como siempre lo hemos hecho desde la prevención y la educación. Mirad, en los años 80 Bilbao sí tenía un problema de delincuencia en las calles, porque estaba asociado exactamente a una crisis económica muy fuerte. Y ahí sí hubo dificultades serias que hubo que abordar y ahí sí había que meter seguridad. Ahora estamos en otro escenario y en otras posibilidades. Hay recursos, hay formas de trabajar y hay modos de hacerlo. Lo único que hacer es apostar por esas formas de trabajar. Para Denis Itxaso, ¿entiende que desde el resto de Euskadi se tenga una imagen de Guipúzcoa muy vinculada a la cultura como desarrollo y como elemento dinamizador? ¿Pone esta percepción en valor o no? Sí, claro, cómo no. De hecho, creo que lo he explicado en mi intervención. Es evidente que tenemos una marca, bueno, justamente ganada y un reconocimiento a nuestra tradición cultural. Hay una tradición de festivales, hay una sociedad muy activa, hay un nivel de colectivos, bueno, pues que llevan trabajando mucho tiempo, pero también es verdad que, como todo en la vida, en fin, hay territorios de éxito que siempre lo han sido. De San Sebastián se habla en esos términos muchas veces, que necesitan estar moviéndose para permanecer en el mismo lugar del éxito, porque si no se mueven, hay otros territorios, por ejemplo Bilbao, que han tenido que hacer una transformación urbana colosal para poder crecer y para poder mejorar. San Sebastián, Guipúzcoa, en buena medida, hablando del mundo de la cultura, siempre ha tenido mucha tradición cultural, pero eso no quiere decir que no debamos regenerar y renovar la agenda cultural. Y también pensando en todos los públicos, pensando en una multiplicidad de identidades, de miradas, abriéndonos, haciendo que nuestra tradición y nuestras raíces se puedan proyectar al mundo y aprovechando, bueno, pues nuevos nichos y nuevas oportunidades, ¿no? El mundo del cine es algo que nos está dando muchas alegrías. Hemos llegado incluso hasta los Oscar en los últimos tiempos con la película Loreac. Hemos ganado muchos premios Goya con la película Andía. Hay una capacidad cinematográfica notable que además se está convirtiendo en un escaparate también para mostrar nuestros atractivos turísticos. Apoyar todo eso con proyectos sólidos y rigurosos de formación forma parte también de esa renovación necesaria de la agenda cultural. Dos preguntas muy similares para Cristina González relativas a la fiscalidad. La lucha contra el fraude fiscal está dando resultados muy limitados, dice una de las personas que nos acompaña. ¿Tiene algo que proponer para mejorarlo? Otro invitado o invitada dice: actualmente muchos partidos coinciden en la necesidad de bajar impuestos. ¿Cuál es su propuesta concreta en materia fiscal? Bueno, voy a negar la primera pregunta en una parte. La lucha contra el fraude fiscal siempre es mejorable, pero en esta legislatura hemos avanzado mucho. Por ejemplo, en la Diputación Foral de Álava contamos ya con programas informáticos de detección del fraude fiscal. Hemos hecho una inversión importante. También se ha trabajado algo en lo que el Partido Socialista lo propuso hace mucho tiempo, que era la interconexión de datos, que es fundamental para la persecución del fraude fiscal, y eso se está haciendo. Pero además se han hecho más cosas. Hemos duplicado, prácticamente no llega al doble, pero casi, los inspectores fiscales y también hemos metido informáticos para perseguir el fraude fiscal. En este momento tenemos abierta, una se hizo, ahora está abierta otra oferta de empleo público entre inspectores fiscales e informáticos para la inspección fiscal de 8 personas, que posiblemente el examen sea en septiembre. Bueno, yo creo que todo es mejorable, se tiene que coordinar mejor y tenemos que sacar cada vez más fraude, pero se han hecho bastantes cosas esta legislatura. Y por otra parte, ¿qué pienso de los partidos que proponen bajadas de impuestos? Sí, ¿cuál es su propuesta concreta en materia fiscal? Actualmente muchos partidos coinciden, dice esta persona, en la necesidad de bajar impuestos. Bueno, la política fiscal es como una radiografía de cómo entendemos la sociedad, las distintas formaciones políticas. Desde luego, el Partido Socialista cree que las instituciones públicas deben ser
ese protagonista para que la sociedad sea cada vez más igualitaria. Y eso significa que tienen que tener cubiertos unos servicios públicos y unos servicios públicos de calidad, porque si perdemos la calidad de esos servicios públicos ya no estamos hablando de igualdad para los que se lo puedan pagar buenos y los demás que afectan a la generalidad. La última reforma fiscal, que además la negoció el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, ha dado sus frutos, lo hemos visto. Tenemos recursos con los que hemos salvado la crisis y además hemos mantenido y mejorado los servicios públicos. Así que yo, quien plantea que hay que bajar impuestos, le diría en qué va a recortar, en qué servicios públicos va a dejar de invertir, porque todo no se puede. Y la propuesta del Partido Socialista en política fiscal, en este momento, el año que viene, ya toca la revisión de esa reforma fiscal que se hizo hace unos años, 4, creo. Así que tenemos que trabajar para frenar la elusión en las materias que se ha visto que pueden permitirse y también en aumentar la progresividad. Y otra de las cosas que proponemos es ir estudiando paulatinamente la igualdad en la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo. También en deducciones a la hora de personas que tienen dependencia. Y podía alargarme en todo el programa, pero creo que no... Muy bien. Esta pregunta también tiene extensión, o por lo menos lo podría hacer seguro Teresa La Espada, a quien le dirigen la cuestión, en este caso Laura, pero le pido brevedad. ¿Puede comentar alguna de las medidas para fomentar el empleo, mujeres mayores de 45 años, colectivos desfavorecidos? Bueno, yo creo que lo que es muy importante y la Administración Pública pone encima de la mesa es el contrato social necesario para que las personas trabajen. Quiero decir, es verdad que los contratos laborales los ponen las empresas, pero es verdad que el contrato social lo ponen las administraciones públicas y el Servicio Público de Bienestar. Quiero decir, cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Cuando cogí yo la Diputación en el año 2015 y no había área de empleo y pusimos en funcionamiento el área de empleo, lo primero que hicimos fue mirar hacia las personas. La Diputación lo único que estaba haciendo en ese momento era dar ayudas a la contratación a las empresas, ayudas que yo las dejé disminuidas al máximo posible y solamente con algunas condiciones, y puse todo el resto de la cuantía económica a dar cualificación, recualificación y formación a las personas. Si tenemos un problema de empleabilidad y la crisis económica estaba empezando a funcionar y estaba empezando a activarse, y ayer en CEBEC se decía con mucha claridad que vamos a tener que importar mano de obra porque no tenemos personas aquí cualificadas para tal, mi reto es que estas 66.000 personas que están en paro les adecuemos el perfil profesional a lo que las empresas demandan. Luego, que lo que necesito es hacer un gran plan de empleo donde diga a las empresas, dime qué perfiles necesitas, y yo como administración me comprometo a dar la formación y recualificación adecuada para que esas personas trabajen. Eso sí, que no pongan límites de que son mayores de 45, que son mujeres, que tienen una discapacidad. Vamos a trabajar con todo el conjunto de las personas desempleadas que tienen derecho a colaborar. Es exactamente lo que yo creo que hay que hacer. Recualificación, formación para el empleo. Cristina González, ¿en qué áreas o inversiones considera que el Gobierno vasco debe comprometerse con Álava? Bueno, yo diría en todas, pero por seleccionar alguna... Pero además no en Álava, creo que a nivel de Euskadi, en este momento yo creo que también mis compañeros han hablado del reto demográfico y claro, tenemos una población cada vez más envejecida y el sistema sociosanitario, que está compartido entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno vasco, bueno, pues a través de la cartera de servicios sociales se ha dicho quién se hace cargo de quién, pero en el fondo hay un tema sanitario, porque cada vez hay más personas que son enfermos crónicos, que además con el Gobierno de Patxi López empezamos a hacer un plan para atender precisamente a esos enfermos, a los enfermos crónicos, que facilita que todo el sistema sociosanitario funcione mejor y además el gasto sea mucho más efectivo. Yo creo que ahí se debe trabajar Sanidad del Gobierno vasco junto con las diputaciones y ayuntamientos para mejorar todo este sistema. A nivel
quizá porque es el área que a mí me ha tocado dirigir o tener el honor de dirigir, porque realmente hemos hecho muchas cosas. En materia de fomento de empleo, he tenido colaboración del Gobierno vasco, pero creo que se deberían dedicar aún más recursos, sobre todo para lo que decía Teresa, que es la formación para el empleo. Y para eso hay que estar en constante contacto con el tejido empresarial, que nos va a decir qué es lo que demandan. Y ahí sí que la colaboración del Gobierno vasco con los distintos territorios y con las distintas empresas en esos territorios para mejorar la empleabilidad sería fundamental. Otra pregunta para usted, para la candidata alavesa. A la Asociación de Bodegueros Abra le ha salido contestación con su denominación con los productores de Chacolí. ¿Qué piensa hacer en este asunto? Bueno, yo siempre he defendido la denominación de origen Rioja porque la denominación de origen Rioja es nuestra tarjeta de presentación a nivel internacional. Posiblemente, bueno, y con el Congreso IWINTC, cuando fuimos a Budapest a intentar que viniera a Álava, me sorprendió muchísimo que todo el mundo conocía, sobre todo, bueno, era un congreso con turoperadores, los mejores turoperadores enoturísticos a nivel internacional, y conocían la denominación de origen Rioja, pero no habían estado nunca en Rioja, aunque pensamos, no ya en Rioja Alavesa, sino en Rioja en general. Pero todos conocían el vino de Rioja. En esta denominación, que yo creo que, no sé si es un calentón o es algo que lo vienen fraguando desde más tiempo, porque también se intentó hacer una denominación propia de vinos de Álava, yo creo que los bodegueros pierden, y de ahí la contestación que ha habido a esa decisión, porque de los 110 socios de Abra únicamente votaron 20. Y luego también ha tenido contestación por los propios, la denominación de Chacolí, que lo que les ha venido a decir es que una marca cuesta generarla tanto que no tiene ningún sentido echarla a perder. Así que yo sí que creo que Rioja, además, si nos remontamos a la historia, Rioja se conocía a una zona que es la Sonsierra riojana, que afecta a Rioja Alta y a Rioja Alavesa fundamentalmente, y eso, desde luego, no tenemos que perderlo nunca. Podemos pedir que tengamos más peso dentro de la denominación, bueno, muchísimas cosas, pero desde luego Rioja es nuestra tarjeta de presentación en el mundo y no la debemos perder nunca. Las últimas preguntas son relativas a pactos, al futuro que visualizan los candidatos en las respectivas diputaciones. Teresa Laespada, usted ha dicho que le gustaría gobernar con la izquierda y salir del pacto con los nacionalistas. ¿Esto qué significa? ¿Insinúa que quiere romper su alianza con el PNV? ¿Con quién gobernaría en este caso? ¿Con Podemos? ¿Con Euskal Herria Bildu? Bueno, ese es el titular que me han puesto y no es exactamente lo que yo hubiera puesto de titular. Lo que yo dije, y además lo dije y lo repito en todos los sitios, es que primero quiero ganar, que yo salgo a ganar, que lo que tiene la democracia de bueno es que se hace un reseteo y a partir de ese reseteo volvemos a empezar la jugada, ¿no? Que es verdad que salen encuestas y que dicen cosas. Soy socióloga y no voy a decir que no creo en las encuestas porque sería una barbaridad. Creo que las encuestas orientan, pero también sé que hay mucho voto que se decide de última hora. Con lo cual, y luego además creo que tenemos todas las oportunidades para salir a ganar y de esas no voy a prescindir ni una. Primero, ganar. Segundo, las urnas se abren el domingo a la noche y ahí vienen los resultados. Y tercero, los pactos los da el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y ahí se decide, en el ámbito del partido se deciden los pactos. No lo decide la candidata. Lo que me preguntaron fue qué preferiría yo a nivel personal y esa fue mi respuesta. Pero mi respuesta era personal, la respuesta no pertenecía al partido. Haré evidentemente lo que el partido decida que tenemos que hacer. Aclarado. Álava fue uno de los territorios con los resultados electorales más igualados. Cristina González, ¿usted es partidaria de dejar gobernar a la lista más votada o está abierta a pactos con otras formaciones para consolidar mayorías estables? Yo lo he dicho en la intervención, quiero ser diputada general con una mayoría estable, porque no quiero que se bloqueen, por ejemplo, los presupuestos, como ha pasado este último año, únicamente por intereses partidarios de la oposición. Quiero poner el interés general por encima de los intereses partidarios. Y, por supuesto, que partimos de unos buenos resultados en las elecciones generales.
y vuelvo a agradecer a esos 39.722 votantes que eligieron la papeleta socialista su apoyo, y lo que les voy a pedir es que vuelvan a hacerlo y además convenzan a 600 personas más para ganar las elecciones. Las dos últimas preguntas son muy similares, están dirigidas a los tres invitados, a los tres candidatos, candidatas. Denis Itxaso, la primera respuesta se la pido a usted. En sus discursos siempre aparece la palabra pacto, pero ¿con quién? ¿Seguirá siendo el PNV el socio preferente? ¿Son mejorables las relaciones con los actuales socios de gobierno del PNV? Y tanto, que son mejorables. Pero yo hago una lectura muy positiva de lo que ha pasado en esta legislatura. Sinceramente, creo que sería injusto no reconocer que Guipúzcoa ha avanzado notablemente con este pacto. Otra cosa es que yo aspire y mi partido aspire a liderarlo, cosa que es irrenunciable siempre cuando uno sale a la arena electoral. Pero miren, en esta legislatura, y yo lo he dicho en varias ocasiones en mi intervención, nos hemos encontrado con declaraciones como mínimo extemporáneas del diputado general. A mi jefe de gabinete, que está aquí, a Miquel Díez Sarasola y a mí, nos ha tocado lidiar en muchas ocasiones durante esta legislatura con situaciones muy tensas, con provocaciones que eran absolutamente incoherentes con lo que estábamos haciendo, con lo que realmente necesita Guipúzcoa. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que hasta EH Bildu ha dejado a un lado la agenda soberanista, con la matraca que nos han dado durante 4 años y pese a lo bien que iba Guipúzcoa, en relación a la agenda catalana, porque nos han dado una matraca permanente. Ahora lo ocultan y yo, sinceramente, respeto y, como no puede ser de otra manera, creo que es legítimo que uno se pueda, en fin, mostrar favorable al derecho de autodeterminación y demás. Lo que me llama la atención es que lo oculten ahora a última hora. Y como guinda del pastel, lo que tenemos es que, del mismo modo que Otegi ya dijo antes de las elecciones generales que iba a investir a Pedro Sánchez, ahora, antes de las elecciones forales, Markel Olano ya ha dicho que quiere gobernar con los socialistas. A mí me parece bien. Lo que digo es que nosotros hemos creído en ese pacto como nadie y después de todo lo que he explicado ahí, que ha sido la gestión socialista, del ritmo que le imprimimos y de la necesidad de contribuir a políticas de izquierda y evitar que el PNV se escore hacia la derecha, quien creo que debe liderar ese pacto somos nosotros. Y, por tanto, por supuesto, abierto a que se pueda reeditar la coalición, solo que creo que nosotros le vamos a poner más ritmo, más ambición y más progreso. Teresa. Bueno, casi podría suscribir lo que ha dicho Denis. Yo creo que lo que nos toca ahora es ganar, salir a ganar las elecciones y una vez que ganemos, efectivamente, a mí si lidero la Diputación no tendría tampoco ningún problema por reeditar un pacto con el PNV. Ha ido bien, hemos tenido libertad y hemos tenido lealtad mutua, hemos dejado muchos pelos en la gatera nosotros y ellos también, y yo creo que soy las que hemos sido muy leales con el gobierno con el cogobierno que hemos tenido y no ha habido dificultades especiales, no habría problemas, la verdad. Cristina. Bueno, yo hago una valoración positiva del pacto, sobre todo para los alaveses. Han tenido nuevas políticas. Empezó el pacto con 2 objetivos. Por uno, evitar o recuperar las políticas recortadas por el Gobierno del Partido Popular y también el ambiente de colaboración con distintas formaciones políticas, pero también incluso con los propios funcionarios, y eso ha sido una realidad hasta el último momento. Y también hicimos todo lo posible para reactivar la economía y los datos son positivos y las políticas que se han llevado a cabo han sido de la mano y lo hemos conseguido. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Bueno, pues si hay de nuevo pacto con el Partido Nacionalista Vasco, lo he dicho en la intervención también, creo que habría que trabajar para evitar perder el tiempo con protagonismos. Y esto no solo me refiero al Partido Nacionalista Vasco, sino también al resto de formaciones políticas. Yo estoy dispuesta a admitir las buenas ideas, vengan de donde vengan. Evitando quién las ha propuesto y si son mías o no son mías, o decidiendo si se hacen o no se hacen por quién las proponga.
Yo creo que hay que acabar con esa dinámica y, por otro lado, quiero acabar con la dinámica no solo de dentro del Gobierno, sino del resto de las instituciones, de los protagonismos que muchas veces nos llevan a perder mucho tiempo y a veces los protocolos suelen provocar problemas. Es más, yo diría que es lo que más problemas ha generado dentro del Gobierno foral en esta legislatura. Así que si quitamos protagonismos, todos avanzaremos mucho más, tanto por las ideas vengan de donde vengan y el protocolo que se quede a un lado. Muy bien. Este nuevo encuentro de Nueva Economía Forum Tribuna Euskadi ha sido posible gracias al mecenazgo de BBK. Gorka Martínez, director general de BBK, quiere agradecerle su presencia. Pues sí, efectivamente, desde este foro de discusión y debate estamos teniendo la oportunidad de poder escuchar todas las propuestas de las alternativas que concurren a estas elecciones. En esta ocasión hemos escuchado al Partido Socialista de Euskadi, que tenemos que agradecer a Idoia Mendia su presentación, a las candidatas y al candidato a las presidencias de las diputaciones forales también la presentación que les han hecho de sus propuestas, y agradecer a todos ustedes también que nos han acompañado un día más y citarles para mañana mismo, aunque tendremos otra alternativa. En este caso será la propuesta del Partido Nacionalista Vasco también para las diputaciones forales. Eskerrik asko.